Hoy en Territorio Político le damos la bienvenida al intendente de Gualeguaychú, Martín Esteban Piaggio, que está cerrando su ciclo como intendente, ya segunda gestión. Bienvenido al programa. Bueno, muchas gracias, Alejo, un gusto para mí y bueno, un saludo para todos los que nos están viendo. Bueno, en el currículum podemos analizar que es médico, cirujano, especialista en coloproctología y además es abogado. Y esto creo que esto último, que hace poco se recibió, me lleva a la primera reflexión que vamos a estar analizando. A nivel nacional encontramos que Javier Milei ha hecho, yo creo que ha elevado un poco los debates, ha llevado a que los debates empiecen a ser un poquito más estructurados, más profundos en materia económica, pero también en cuestiones de libertad. Y en abogacía, justamente, la cuestión legal siempre tiene ese primer debate originario de la libertad como forma de justicia. Entonces yo le pregunto a usted, ¿cómo analiza dentro de esta estructura de debate que se está dando a nivel nacional y lo que va a ser un futuro próximo gobierno a nivel nacional, la cuestión de la libertad y el rol del Estado en lo que es la política social? Hablamos siempre, el peronismo tiene una tendencia a un Estado presente e interventor, mientras que Javier Milei habla acerca de un Estado alejado, quizás como árbitro, pero distante de la cuestión social. ¿Cómo se puede establecer un justo medio? Bueno, a ver, creo que es un tema muy profundo, ¿no es cierto? Y quizá merita tocar varios aspectos, ¿no? Pero en términos generales, el planteo que en realidad Milei está haciendo a la sociedad o el planteo de los libertarios o liberales libertarios, como él se define, me parece que es muy claro y retoma algunas ideas ayornadas al siglo XXI de lo que fueron las originarias ideas de los liberales, quizá del liberalismo más ortodoxo de todos, en donde bueno, se creía finalmente que debía prevalecer el derecho más en términos individuales, el derecho más privado, que en realidad con la creación del derecho privado en general, el ordenamiento jurídico hizo que prevalecieran mucho más los derechos de tipo particular que bueno, una corriente mucho más profunda, que es la de los derechos más colectivos, ¿no es cierto? Ahí toma un rol mucho más protagónico. La Argentina lo supo ver, sobre todo en dos grandes corrientes, una la del irigoyenismo a principios del siglo XX, un gobierno muy popular también, que luchó mucho por los derechos, sobre todo de las grandes mayorías, muchas de ellas que todavía estaban con muy cercenados sus derechos, muy retrasados en ese sentido. Y después, lógicamente, con el primer peronismo, donde masivamente se volcó un Estado a tratar de nivelar las inequidades que había y generarle muchos derechos colectivos a la población. Creo que Milei lo que propone, bueno, de manera, a mi entender, mucho más brutal, es, bueno, generar una reducción muy grande, muy poco explicada de parte de él, ¿no es cierto? Porque somos una sociedad que dependemos muchísimo del rol del Estado, ¿no es cierto? Y bienvenido sea eso, un rol que el Estado juega un papel muy importante, fundamentalmente haciendo que se puedan cumplir o luchar para que se puedan cumplir esos derechos para las grandes mayorías. Y él, bueno, por lo menos desde la parte discursiva, ¿no? Porque Milei tiene todo dicho de hecho, claro, y a su vez él a mi entender, ha sabido utilizar bastante lo comunicacional para, bueno, llegar de alguna manera a que se lo escuchen, ¿no es cierto? Y en eso ha metido un poco más el acting de lo que haría y demás, y bueno, cuesta mucho entender de qué manera hacerlo. Y ahora, cómo, también ¿no? estamos analizando que, o vemos que el Estado en los últimos tiempos, por decir los últimos 20 años, ha estado interviniendo cada vez en más aspectos de la vida cotidiana, creando nuevos ministerios, creando nuevas direcciones o espacios para poder contener determinados tipos de sectores, que pueden ser minoritarios o no. Es decir, estamos viendo cómo el Estado va creciendo, tratando de controlar, regular o implementar medidas de acciones para la sociedad. Es decir, ¿y hasta qué punto eso también no se vuelve inviable, de la misma manera que se plantea muchas veces que
es inviable un Estado ausente. A ver, creo que... La sábana es corta, por eso digo. Claro, no, eso es verdad, eso es real y quizás sea el gran debate, ¿no es cierto? ¿Cuánto podemos fortalecer a nuestro Estado para que pueda llegar, en la medida de que sea útil y que pueda ser reparador esa acción, que pueda llegar sobre todo a poder nivelar las inequidades que la vida en sociedad de por sí trae, y sobre todo una vida que ha ido, en el siglo XXI sobre todo, ha ido profundizando las disparidades, ¿no es cierto? Ha ido concentrando, esto es un fenómeno mundial, ha ido concentrando cada vez más en los pocos que tienen mucho y después una gran mayoría de la sociedad que todavía espera obtener diferentes logros que parecen básicos y esenciales. Esa expresión de que por ahí tenga el Estado representatividad para algunas luchas minoritarias, no lo veo mal. El concepto general, mi forma de verlo, digo, llevándolo a lo que, en contrapartida de lo que dice Milei, es que ante la ausencia del Estado, verdaderamente me cuesta poder ver y entender cómo puede vivir el resto de la sociedad, que incluso cuando tiene el Estado presente todavía tiene muchas cosas que no puede terminar de lograr, de regular y demás, ¿no es cierto? Creo que todo lo contrario, porque si no, no podríamos pensar, más una sociedad como la Argentina, que tiene desde aproximadamente unos 70, 80 años grandes luchas que fueron consolidándose en derechos que hoy tenemos, como el acceso a la salud o a la educación, por ejemplo, ¿no es cierto?, de manera pública y gratuita, ¿no? Es algo muy difícil para pensar en la sociedad de hoy, más en la sociedad argentina, que hace aproximadamente unos 7 años que está en una plena crisis, sobre todo de tipo económica, con un proceso inflacionario muy grande, muy profundizado a partir de caer nuevamente en las garras del FMI y ser uno de los países con una deuda quizá de las más grandes de todas, la que más condiciona de todos los países del mundo. Es muy difícil entender un Estado que no esté presente para intentar revertir esa situación, ¿no es cierto? Después otra cosa que hay que tratar de llevar un poco de luz. Fácil sería decir, che, bueno, no quiero este ministerio, no quiero este otro, no quiero este otro. Eso verdaderamente cualquiera lo podría decir. Si el debate fuese que hay que ahorrar recursos, quiero entender yo, para que el Estado fuese fuerte en otro lado. Bueno, lo que sí está visto en la estructura argentina, que ahí precisamente no está gran parte del dinero que nos falta, ¿no es cierto? El dinero que más le falta a la Argentina es fundamentalmente detectando a quienes han fugado los capitales, en un proceso que suele ser reiterativo en la Argentina, en cada periodo que ha habido esta suerte de bicicleta financiera. Lo que falta es ponerle nombre y apellido a quienes lo han hecho de manera ilegal y fundamentalmente a quienes propiciaron que eso ocurriera. Si tuviese el Estado todos esos recursos, el más categórico ejemplo en la Argentina es que a partir del 2018 la Argentina tomó un nuevo crédito del FMI de aproximadamente unos 55.000 millones de dólares, una cifra que es monstruosa para el planeta entero. La pregunta es, si nosotros tuviésemos eso invertido en ese Estado fuerte al cual nosotros entendemos que debe estar, evidentemente nada de esto quizás fuese necesario, ¿no es cierto? Que sería proponerle a la sociedad que achicando algunas áreas del Estado, la sociedad va a ser diferente. Verdaderamente, eso es parte de lo que, a mi modo de ver, suele ser como una propaganda, a mi juicio, muy engañosa, corriendo el eje de la verdadera discusión de la Argentina, ¿no es cierto? Después, filosóficamente, el mundo entero siempre ha estado debatiendo entre estados más presentes, derechos individuales más presentes en torno a la capacidad que tenga el Estado de intervenir, ¿no es cierto? Yo en esto, lógicamente no soy erudito en el tema, pero sí tengo una concepción que sería, mientras que el Estado pueda participar intentando que haya mejores condiciones para la gente en general, que eso es una tarea a su vez difícil, y difícil de discernir cómo hacerla. Bueno, mientras que esté en sociedades tan inequitativas, tan disímiles, con tantas todavía injusticias, bueno,
prefiero ese Estado presente que trate de ir avanzando. Yo siempre lo trato de achicar y digo, miren, en Gualeguaychú hemos tenido todos estos años un Estado muy presente, que con aciertos y con errores todo el mundo ve qué es lo que se va haciendo, dónde se va haciendo y cómo se va haciendo. Yo no me puedo imaginar verdaderamente cómo hubiesen sido todos estos años si el Estado no hubiese intervenido, en una escala tan baja como es un Estado local, ¿no es cierto?, con sus limitantes, tanto presupuestarias como de competencias. Verdaderamente yo no puedo pensar una ciudad que no tuviese inversiones en red de agua, de cloaca, de su nueva planta de tratamiento de efluentes cloacales, de su nueva planta potabilizadora, sus espacios públicos, sus 11 centros de atención primaria de la salud, las políticas sociales, las políticas ambientales, todas que generan recursos, el programa para hacer veredas, para hacer luces. Yo digo, ¿qué mensaje nos traen cuando dicen el Estado no tiene que estar presente o tengo que achicarlo porque la sociedad de manera, casi les diría, mágica, de manera privada nos podríamos organizar? Bueno, yo creo, algunos que tenemos algunas herramientas en la sociedad podemos quizá darnos alguna maña para prevalecer de manera individual. Pero la gran mayoría quizá necesita un acompañamiento porque surgió de un lugar diferente, porque no ha tenido la oportunidad, porque ha tenido inconvenientes en la vida que no le han permitido poder sobrepasarlos y necesita no un Estado paternalista, sino un Estado presente que trate sobre todo de brindar oportunidades. Eso es un gran debate, Alejo, que yo no soy... durante mucho tiempo se creyó en el rol del Estado paternalista. A mí no me gusta esa definición. Sí me gusta la definición de un Estado presente que trate de generar oportunidades, que es una cuestión completamente diferente. Agrego como segunda instancia de esta charla, que justo usted lo está metiendo para hablar lo que es el Estado presente versus el Estado paternalista, que tendría otra impronta quizás. Bien. No estamos frente a un ámbito a nivel internacional con la globalización y este globalismo en realidad que se está tratando de imponer. Tuvimos claras evidencias durante la pandemia cómo la OMS mandaba recomendaciones y todos los estados terminaban acatando casi como si fuera palabra santa. Y se está haciendo con el Fondo Monetario. Ahora también nos estamos atando a los BRICS. Se plantea una especie de gobierno con crédito social, con controles, con cámaras por doquier, es decir, cada vez más atravesados por la tecnología del control social. ¿No estamos yendo hacia un ámbito de un Estado no presente sino paternalista, controlador? Bueno, a ver, sí, es todo un tema, ¿no? Es un concepto más de Foucault, ¿no es cierto? Yo digo, a ver, nadie quiere el panóptico, ¿no es cierto? El que el Estado se mete en todo. ¿Nadie quiere, seguro? No, bueno, digo, doy mi opinión, ¿no es cierto? Ante ese planteo filosófico, creo que ahí por la década del 70, el 80, se debatió mucho sobre cómo también hay estructuras visibles o invisibles que lo que tratan es de dominarnos en general, ¿no es cierto? Es un tema súper complejo y de hecho el mundo capitalista del siglo XXI ha perfeccionado todos esos mecanismos, ¿no? Lamentablemente. Yo lo que me refería es algo un poco más básico, rechazando incluso ese planteo que es muy, muy correcto el que vos hacías, me gusta mucho más lo real y terrenal, ¿no es cierto? Más concreto, lo pragmático. Ahí digo, más allá de la filosofía, el plano de las ideas. En lo pragmático, usted como intendente, ¿no ha tenido imposiciones? ¿Desde arriba? Sí. Creo que la propia imposición que las generales de la ley del sistema pueden imponer. Nos tocó, en momentos de crisis se pueden evaluar estas cosas, ¿no? La pandemia fue una crisis y si ustedes recuerdan, muchas de las acciones que íbamos intentando hacer eran, a mi entender, la gran mayoría muy, muy oportunas, eran decididas desde por lo menos el plano local, ¿no es cierto? Más allá de los lineamientos generales y muchos de ellos impuestos por la propia ley, ¿no? O la normativa. Yo creo y abono mucho a un Estado que esté muy presente con la gente, de cara a la gente,
tratando de resistir, porque esto es un fenómeno, lo que vos decías, es un fenómeno mundial que a veces nos abruma bastante, tratando de resistir, pero mostrando que eso es una gran pelea de la mano de la gente, haciendo que se pueda luchar por generar nuevas oportunidades. Por eso es que verdaderamente, por lo menos en lo discursivo, propagandístico de esta nueva ola de las ideas libertarias, verdaderamente me cuesta mucho tratar de entenderlas, ¿no? A quien le ha tocado a su vez desde la praxis llevar adelante las responsabilidades de ser Estado también, ¿no es cierto? Me pregunto muchas cosas porque también sufrimos, sobre todo durante los 4 años en el gobierno del expresidente Macri, sufrimos en muchos lugares cuando el Estado se pone ausente en algunos temas, ¿no es cierto? Le pongo uno muy sencillo, haber perdido el Ministerio de Salud que tenía la Nación, desde lo discursivo, bueno, uno podría ver, bueno, ¿qué pasará ahora, no es cierto? Evidentemente, quizá ese recorte, uno habrá pensado, bueno, miren, acá tenemos más recursos. Bueno, el problema fue muy grande, se lo llevo a algo muy práctico, tuvimos una epidemia de sarampión tremenda porque no teníamos vacunación, e incluso en ese lapso de desintegrar el Ministerio de Salud de la Nación, se vencían las vacunas anteriores que estaban guardadas dentro de un galpón. Y cuando después nos preguntábamos por el programa de asistencia alimentaria o el de leche, en ese recorte eran las cosas concretas que solíamos hacer con muchos sectores de nuestra población y tuvimos que salir a armarnos como fuese para no perder, entre tantas cosas de las que sucedían, por ejemplo, a la Argentina como uno de los mejores países que tenía el continente americano en torno a su programa gratuito y obligatorio de vacunación. Recuerden que les digo porque me tocó en primera persona a través de los centros de salud, cuando me tocaba coordinar los centros de salud, trabajar mucho en los programas de Gualeguaychú en torno a su vacunación, y era fenomenal cuando en algún momento llegamos a tener 19 vacunas de calendario totalmente gratuitas en tiempo y en forma, que nos permitían, bueno, qué sé yo, en algún momento que haya prácticamente desaparecido la varicela en términos generales, digo, ¿no? Como impacto directo sobre nuestra población, ¿no? Como hay resultados prácticos donde claro, se puede evidenciar que ha funcionado. Y cuando yo digo, miren, Gualeguaychú tiene hoy en día el 100% de su territorio de factibilidad, miren que es muy grande, Gualeguaychú se ha extendido mucho, sobre todo en los últimos 20 años, territorialmente, ¿no? Se ha extendido mucho. Y hoy tiene el 100% de todos sus lugares que tienen factibilidad desde lo técnico, la tiene cubierta con red de agua y de cloaca. Y eso lo genera el Estado, y a su vez el Estado que nos ha tocado llevar adelante a nosotros tiene un fuerte componente de participación comunitaria, por lo cual muchos de esos logros también fue organizando a los vecinos. Y si no se hiciera, el reclamo iría al Estado ausente. Claro. Es decir, sí o sí, en algún aspecto termina cayendo ahí fíjense que, la responsabilidad. Todo lo que nos falta hacer en materia de igualarlas, por lo menos como siempre digo, la línea de partida, de donde todo el mundo puede partir para partir de ahí y desarrollar su vida. Bueno, si no logramos que todos los tengan más o menos por igual, todos esos sectores estarían reclamándole al Estado por qué no lo hacen, ¿no es cierto? Yo siempre digo, si nosotros no tuviésemos tanta inversión vamos a algo concreto, en espacios públicos, en transformar nuestra ciudad, todo el mundo estaría diciendo, che, está todo muy feo, está mal, queremos ser una ciudad turística y miren cómo tenemos ese lugar que, no sé, es una boca de lobo, sí, que nadie puede ir y se presta para que lo mal utilice. Bueno, ahí tenemos un ejemplo claro de lo que fue el cambio rotundo de la Costanera Sur. La Costanera Sur, el Camino de la Costa, el Parque de la Estación, Intendente, la Península. Lo voy a llevar al plano provincial para ir ya promediando la entrevista. Me encanta poder abordar temas así y salir un poco del eje que normalmente la vorágine va llevando. Pero ahora lo voy a llevar al plano provincial. Usted había mostrado intenciones de ser candidato a gobernador, finalmente resignó esa posibilidad y quizás podríamos decir que es un as bajo la manga a futuro su figura. ¿Qué fue lo que unificó? ¿Qué fue lo que generó que esa voluntad no terminara prosperando? ¿Le faltó algo a usted como para que su
candidatura pudiera prosperar, pudiera avanzar, no sé, tener más alianzas con intendentes, lograr una imagen un poco más visible a nivel provincial, o que el gobierno provincial tenga un mejor lazo con usted? ¿Qué fue lo que le impidió? Bueno, creo que en ese análisis pueden haber pasado un poquito de cada cosa de las que nombrabas y algunas más. Traigo como recuerdo, perdón, pero sí, la reminiscencia me lleva al 2015, cuando a usted también lo habían tratado de bajar para que no fuera intendente, y finalmente usted logró imponer eso. Esta vez no tuvo esa fuerza. A ver, de manera sintética, lo que más interesante sucedió estos meses anteriores a este proceso electoral que estamos en curso fue que, bueno, tomamos la decisión de empezar ese camino. Eso para todo nuestro grupo político era una cuestión que estaba muy en clara. Miren, esta puede ser una oportunidad, pero lo que sí tenemos en claro, de la manera que nos suele gustar construir social y políticamente, es desde abajo hacia arriba, por lo cual es un proceso que entendemos que seguramente sea un proceso que nos lleve bastante tiempo. A todo el mundo se lo contaba de la misma manera. Intenté que conocieran la experiencia Gualeguaychú lo mayor posible, sobre todo con los grandes temas que tiene la ciudad, que ha sido bandera, que es vanguardia en muchos lados, sus temas ambientales, sus temas de participación comunitaria, su compromiso con el espacio público, su gran compromiso con la atención primaria de la salud, etcétera, etcétera, y aprender de los demás, ¿no es cierto?, los demás pueblos. Tuve y tengo muy buen vínculo con la gran mayoría de los intendentes, pero evidentemente nuestra propuesta era intentar ir a un paso que potenciara el espacio, que nosotros pudiésemos contribuir en ese armado, y se decidió una estrategia verdaderamente a escala provincial diferente. Y bueno, nosotros ahí entendimos que era el momento de reformular el plan, de poder continuar hacia futuro, y en esas decisiones surgió que yo fuese como candidato a senador. Me parece que también es una oportunidad grande que tiene la ciudad de poder tener a su propio intendente como representante de la ciudad y del resto de las ciudades del departamento para seguir luchando por Gualeguaychú, gestionando y trabajando, que en realidad es lo único que puedo aportar y que puedo ofrecer siempre, que es trabajar y trabajar por la ciudad. ¿Tiene algún plan de acción o alguna propuesta en particular que quiera llevar adelante? En general no tengo... Como senador. Claro, mi idea principal es que los grandes temas que se han discutido en la ciudad podamos ir delineándolos como para aportarlos a la discusión del territorio de toda la provincia. Y fundamentalmente, más allá de algo en particular, ustedes saben que en Gualeguaychú hemos discutido mucho la producción de alimentos sanos para todos, o sea, con accesibilidad y seguridad para todos. El camino que el mundo entero está discutiendo, que es el de intentar generar modos de producción sustentables, o sea, amigables con el ambiente de verdad, y eso me parece que es un ítem pendiente en gran parte de la Argentina todavía, ¿no es cierto? Lo está discutiendo el mundo entero, y bueno, colaborar con esa cuestión, y después los temas centrales, que la recorrida por el departamento, en donde están los caminos, donde están lógicamente los temas de seguridad, los temas de educación, que ya son temas de la órbita provincial, pero que en calidad de ser un senador que representa a todos los vecinos, podemos trabajar mucho en que eso pueda mejorar, ¿no es cierto? Cierre del programa, y no quiero dejar pasar lo que es Gualeguaychú, sus dos gestiones. Hagamos un balance, y uno siempre cuando cuenta la historia y la mira en retrospectiva, es como que la suele dividir en etapas. ¿Cómo definiría usted las dos etapas que vivió, la primera gestión y la segunda gestión? Bueno, la primera creo que fue un enorme aprendizaje. Un enorme aprendizaje porque teníamos un equipo muy joven, con mucho entusiasmo, muchas ganas, que intercambiaba el esfuerzo con algunos dirigentes con mayor experiencia, pero fundamentalmente fue también un poco el de arreglárnosla con lo que teníamos, ¿no es cierto? Eso fue la base muy grande porque era una situación nacional muy difícil en términos de que nuestros proyectos locales pudiesen tener financiamiento nacional. De hecho, prácticamente no se pudo hacer nada, entonces hacíamos que con un peso de lo que recaudábamos en Gualeguaychú tratar de estirarlo
y bueno, y hacer que valiera por 100, ¿no es cierto? Así fue que surgió el programa Gualeguaychú LED, el programa Mi Barrio Tiene Acceso, el programa municipal de agua, el programa de saneamiento de todas las cuencas pluviales, bueno, todo con recursos nuestros en su gran mayoría, y verdaderamente la gente valoró mucho ese trabajo y lo acompañó con un gran apoyo en el 2019. En la siguiente etapa, fundamentalmente tuvimos que enfrentar dos grandes historias, una la pandemia, muy crítica para todo el mundo, y luego un proceso inflacionario muy grande que también nos hizo a nosotros reconfigurar mucho la forma de trabajar, pero con un cambio muy importante en torno a que todos los proyectos que teníamos ya armados en los 4 años primeros, pudimos calzarlos en su financiamiento con el gobierno nacional, y hoy verdaderamente le están permitiendo a la ciudad pensar en sus próximos 50 años. Esos son la nueva planta de tratamiento de efluentes cloacales, muy grande, cualquier vecino la puede ir a recorrer cómo va, la nueva planta potabilizadora de agua, la nueva toma de agua, el proyecto de la circunvalación que empieza por estos días, muchísimas inversiones en materia de calles, tanto pavimentación como cordón cuneta, bueno, la Casa de la Diversidad, las inversiones provinciales muy grandes como vino el rescate de la Casa de Fray Mocho, el de la Delfina que se inaugura ahora. Puedo nombrar muchas obras que verdaderamente, el acceso norte, la ruta 136 que viene de Uruguay, que nos permite que estemos en un nivel de obra que prácticamente no tiene comparación en niveles históricos, ¿no? Gracias ahí yo veo una gran diferencia entre un periodo y el otro periodo. Pero en realidad los 8 años han sido de un gran aprendizaje, ¿no es cierto? Fortaleciendo el vínculo con la sociedad y sobre todo demostrando que hasta en las peores crisis la ciudad en términos objetivos es una ciudad que va para adelante, que crece. En el lugar donde vos te pares de la ciudad es muy factible que veas, che, acá estuvo nuestro gobierno haciendo agua, acá cloaca, allá veredas, allá luces LED, acá un gran espacio público, aquí un nuevo centro de salud, un jardín maternal, un salón de usos múltiples. Es como que es casi les diría como un sentido común que se escucha mucho de toda la gente, ¿no es cierto? Más allá de que la macroeconomía, lógicamente es muy difícil, quizás estemos en el peor momento de esto que vos me decías, cómo es el repaso histórico, con una inflación muy dura para toda la gente, que esperamos con muchas ansias que el gobierno nacional pueda encaminar. Muchísimas gracias por haber estado presente. Hacía tiempo que teníamos ganas de tenerlo, así que tenemos este placer ahora. Bueno, ya es parte de la historia de Gualeguaychú usted. Algún día va a estar en los libros. ¿Está satisfecho con lo que hizo? Sí, muy contento. Ha sido una experiencia de vida muy fuerte para mí en lo personal. Mucho orgullo también en lo personal, haber sido elegido, haber respondido a mi entender siempre con mucha integridad, o sea, puse todo lo que tenía, o sea, nuestra obra, simbólicamente la obra que hemos podido desarrollar es una obra que está a la vista. Siempre digo, quizá para algún sector no pude estar a la altura de las circunstancias, de sus expectativas, pero todo lo que he hecho lo he hecho con mucha honestidad, con mucha seriedad, me preparé para poder desarrollarlo y debo solamente palabras de agradecimiento a todo el pueblo de Gualeguaychú. Y yo he retribuido ese cariño y demás con mi empeño hacia el laburo, así que estoy muy feliz verdaderamente. Martín Piallo, intendente de Gualeguaychú y candidato a senador departamental, ha estado por Territorio Político.